Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy, pero primero vamos a comenzar orando. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que estás haciendo en estos momentos, por tu palabra que nos muestra el camino, para que no sean solamente anécdotas, sino que podamos aprender de ellas, Señor, y podamos poner en práctica todo lo que nos estás mostrando y te podamos obedecer y glorificar con ello. Úsame, Señor, te ruego que quites cualquier palabra que está de más de mi boca, Señor, que pueda hablar lo que tú quieres, Señor, para que eso entre en nuestros corazones, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Bien, vamos a comenzar con la lectura que se encuentra en Marcos capítulo 6, versículo 45 al 56. Y dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Bien, así es como nosotros podemos ver cómo continúa su ministerio el Señor. Hemos pasado por hartas cosas, distintos tipos de milagros, de sanación, incluso resurrección de una niña. ¿Se acuerdan la hija de Jairo? Multiplicación del pan. Pero lo interesante de esto es que nosotros podemos pensar que la historia se trata solamente de Jesús, pero la Biblia, el Evangelio, está escrito también mencionando quienes les acompañaban. Es cierto que el protagonista de esta historia es Cristo, no nos cabe duda de eso. Sin embargo, también hay algunas otras personas que participan con él, que están con él y que han sido testigos de todas estas cosas, los discípulos. Eso no es un detalle menor, es algo sumamente importante porque la historia que vamos a ver hoy día habla mucho de eso, de los discípulos. Si bien ellos han sido testigos de estas cosas, no han sido, por decirlo así, solamente testigos de la historia viéndolo, sino que ellos también se han involucrado con el ministerio de Jesús. También han participado, se les ha encomendado pequeñas responsabilidades que ellos también han ido cumpliendo, como por ejemplo en el pasaje de ayer, que Cristo les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Y qué pasó? El Señor hizo el milagro, pero ¿quién le dio el pan a las personas? ¿Quién organizó los grupos? ¿Quiénes sirvieron? Los discípulos. Ellos de a poco iban aprendiendo, poniendo en práctica las enseñanzas del Señor. Y esto es sumamente importante porque saben que el Señor no siempre iba a estar con ellos físicamente. En algún momento se iba a ir. ¿Y quién iba a continuar la obra? El Espíritu. Claro que sí, pero iba a usar a los discípulos. Y esto es sumamente importante porque hoy en día nosotros no estamos físicamente con el Señor, ¿cierto? No estamos físicamente con el Señor. Estamos con el Espíritu, es cierto. Pero la obra debemos continuarla nosotros. Ya no está el Señor para que haga los milagros, para que enseñe. Ahora nos quiere usar a nosotros. Al igual como usó a los discípulos. Y esto es importante porque vamos a ver qué fue lo que pasó cuando los discípulos estuvieron sin el Señor. Dice que habían pasado todas estas cosas y que hizo que los discípulos entraran en la barca.
En el fondo les dijo, chiquillos, sigan ustedes, yo voy a despedir la multitud, avancen por mientras. Y ellos obedecieron, empezaron a remar, pero ¿qué pasó? Ya era de noche, ya era tarde, ya había un fuerte viento, y los discípulos remaban y remaban, pero el viento iba en contra. Y al parecer ellos no iban a poder lograrlo. Y estaba el mar, y la tormenta, y las olas. Tal vez yo me imagino la frustración que a lo mejor dieron haber sentido. Tal vez dieron haberse preguntado, ¿y dónde está el Señor? ¿Por qué estamos pasando por esto? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Mira la tormenta, mira el viento. ¿Tiene algún sentido remar en contra del viento? Yo no sé. Pienso que a lo mejor son algunas cosas que pudieron haberse cruzado por su cabeza, pues el Señor no estaba con ellos. Y para más remate, dice la historia que ellos vieron a un fantasma. O sea, si el escenario no podía ser peor, ahora ellos temían, porque se enfrentaron a algo desconocido, algo terrorífico. Lo divertido es que ellos no tenían idea que detrás de todas estas cosas estaba el Señor. Tal vez ellos estaban preocupados del viento, tal vez estaban preocupados de la barca, tal vez estaban preocupados de cumplir con el objetivo. Pero dice el versículo más adelante, en el 52, algo que pasamos por alto, que ellos aún tenían sus corazones endurecidos. Entonces yo pienso que a lo mejor ellos estaban tratando de remar con sus fuerzas, tratando de cumplir el objetivo con sus propias fuerzas, pero el viento se las estaba ganando. Y ahora más encima estaban aterrados, porque habían visto un fantasma. Ahí se termina la enseñanza y la prueba de ellos, porque se acerca a Cristo y les dice, oye, no soy un fantasma. No, no se los dice así, sino que les dice, tened ánimo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y yo creo que esas palabras fueron un gran alivio y consuelo para los discípulos. Pensaron que no lo iban a hacer, pensaron que no lo iban a lograr, pero apareció el Señor y les dijo, tengan ánimo, soy yo estoy con ustedes, no tengan miedo. Y ellos en ese momento descansaron. Era necesario todo esto, porque ellos, como dice el 52, aún tenían el corazón endurecido. Y ellos se alegraron, porque el Señor estaba con ellos. De nuevo, ya no tenían que temer. Pero recuerden que el Señor los estaba preparando, porque no siempre iba a estar físicamente con ellos. Ellos aún no entendían estas cosas. Y más encima el viento desapareció con el poder de Cristo. Más tranquilos estaban ellos. Pero el Señor los está preparando. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? A veces en la vida nosotros vamos a tratar de servir, vamos a tratar de avanzar, vamos a tratar de hacer las cosas que sentimos que debemos hacer. Pero ¿sabes qué? A veces va a haber viento en contra. A veces el mar se va a agitar y va a aparecer problema tras problema, tras problema, tras problema. Y para más remate pueden ocurrir incluso situaciones increíbles, como aquí ellos pensaron que vieron un fantasma. Cuando parece que todo está mal, las cosas pueden aún empeorar y agravarse. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Desesperar? ¿Vas a perder el control? ¿Vas a querer renunciar y dejar el barco? La enseñanza que recibimos aquí es un aliento para ese tiempo, porque nosotros no somos como los discípulos, no tenemos al Señor físicamente, pero en espíritu está con nosotros. Y cuando estás remando se te olvida, y cuando estás luchando se te olvida que el Señor está contigo. Cuando vienen estas pruebas, miras la prueba, miras el problema y te desanima. Es momento de que escuchemos al Señor y recordemos su palabra. Tened ánimo, soy yo, yo soy, no temáis. Nos olvidamos que muchas veces las pruebas, las dificultades, los tormentos, todos los problemas, muchas veces es el mismo Señor. Y algo podemos descansar, que Él tiene el control. Entonces a veces remamos contra el viento, pero a veces es el Señor quien nos pone ese viento. Nos afligimos por los problemas y esos problemas también vienen de parte del Señor. Pero ¿sabes qué? Jamás veremos que siempre fue el Señor si tenemos un corazón endurecido.
porque los discípulos no habían entendido, ni siquiera lo del pan, posiblemente lo de las sanaciones y los milagros, menos lo del viento y la aparición de Jesús sobre el mar. No lo entendían, porque su corazón está endurecido. Y eso, hermano, es lo que nos pasa cuando no estamos con un corazón sensible al Señor. Va a venir la prueba, y en vez de tener ánimo, sabiendo que el Señor está contigo, nuestra reacción va a ser desesperar, desesperar. Y eso es justamente lo que el Señor no quiere. Habiendo entendido esto, los discípulos continuaron con su viaje y continuaron haciendo las cosas que debían hacer. Cristo continuó con su ministerio, siguió sanando a los enfermos y el nombre de Dios fue glorificado. Pero era necesario que los discípulos entendiesen que no era el problema lo que ellos debían lidiar o superar, sino que debían darse cuenta que detrás de todas estas dificultades está el Señor. Y en tu vida también. Salgamos adelante. Que no te angustien las aflicciones, la enfermedad, los problemas económicos, emocionales, familiares. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. El Señor está contigo. No endurezcas tu corazón para que el Señor pueda seguir usándote para su obra. Amén. Eso quería compartir con ustedes. Espero que se encuentren muy bien.